Epa, familia pajarí, ¿cómo estáis? Ya hace tiempo que no nos vemos. Bueno, como veis, va todo bien, dentro de lo que cabe, no nos vamos a quejar, en general. Y bueno, la cría ha sido un éxito rotundo, ¿vale? Dar las gracias por enésima vez a Juan Ramón, que todos los pájaros vienen de su casa. Y bueno, la verdad que hicimos una organización, una planificación de 10 en cuestión de, bueno, lo que es cuando uno mete pájaros nuevos, en mi caso una línea entera, no solo un pájaro o dos parejas o tres parejas, sino pues bueno, las 13 o 14 parejas que han criado aquí, por así decirlo, más o menos, todo venía de allí, quitando un macho y de un par de machos y dos o tres hembras que saqué yo el año pasado de cantor, ¿vale? Total, que ha funcionado súper bien. Los pájaros venían muy sanos, venían muy fuertes, una línea ya muy bien trabajada, muy bien llevada por las manos de JR. Y bueno, pues nosotros la verdad que no lo hemos hecho mal, ya que le hemos dado continuidad y no había ningún problema. No había problema a la hora de criar. A ver, va a resultar un poco chocante, pero es que no se ha muerto ningún pollito, ¿vale? Ningún pollito de los que han nacido han muerto. Han habido 2 o 3 huevos que estando fecundados no han abierto, 2 o 3 nada más. Pero por lo demás no ha muerto ningún pollito. Y todas las hembras, todas que han criado solas sus nidadas, menos una o dos que les dejé el macho, pero todas las demás y las que se quedaron con el macho, por supuesto, han sacado los pollos súper bien, han criado de lujo. Así que lo tenemos muy difícil a la hora de quitarnos alguna hembra reproductora de este año, porque han salido de 10. Yo estaba apuntando ahí si hacían bien el nido, si cebaban bien, si limpiaban bien el nido. Solo por poner una pega, han habido un par de hembras o 3 que no limpiaban el nido como a mí me gustaría que hubieran limpiado, sobre todo una en especial que tenía que todos los días cambiar el nido y poner un nido nuevo, ¿vale? Porque las cacas estaban allí, ¿vale? Hasta que los pollos ya empezaron a hacer caquitas fuera, ¿vale? Por lo demás, súper bien, ya os digo, es que ha sido el mejor año de la cría, ¿vale? Aparte de haber sacado los pájaros más bonitos en cuestión de pluma y fenotipo que he sacado en mi vida, ¿vale? Porque tengo blancos, tengo vaquitas, grises, aparte de los bruno oro y bruno plata, que son una delicia, y hay pintados también, pájaros pintados muy bonitos. Verde hay muy poquito, verde hay muy poquito, pero también hay algún verde y ya digo, y ha ido todo genial, mejor que otros años. Bueno, para mí las claves, bueno, está claro que la cepa que te traigas de pájaros tiene que venir bien, eso está clarísimo, ¿vale? Y luego cogerla con tiempo, eso es fundamental, hacer una buena planificación, los tiempos son muy importantes para que se adapten, luego ver de dónde vienen los pájaros, si vienen de, por ejemplo en mi caso que vivo en Murcia, si vienen del norte, pues ahí hay un cambio importante en el clima, eso es fundamental, van a tardar mucho más el periodo de adaptación, ¿vale? La comida, la alimentación también, si vienen de comer pienso, meterlo en mi caso a mixtura, fruta, verdura y tal, pues también lleva un periodo de adaptación, o al revés, ¿no? Que vinieran de mixtura y que yo les pusiera pienso, ¿vale? Todavía un periodo de adaptación. Por ejemplo, a mí las hembras me gusta que deceben huevo con huevo duro, pues bueno, las tuve mucho tiempo aquí, les fui poniendo huevo duro cuando estaban todas juntas, unas llevan a otras, se van acostumbrando y todas han cebado este año con huevo duro a sus pollitos, ¿vale? Igual que con el germinado, ¿vale? Para acostumbrarles a las cosas que ellos no están acostumbrados. Se necesita mucho tiempo, unos más, otros menos, y dependiendo de los cambios que haya entre, pues bueno, un aviario y el otro, y un canaricultor, y las maneras que tiene el otro canaricultor, ¿vale? En este caso hemos intentado, había bastante continuidad, bastante similitud entre más o menos las maneras y el aviario que tiene Juan Ramón ahí en Valencia con el mío. Yo intento aquí, más o menos como le dije, hacer una pequeña réplica de lo que él tiene allí en el templo. Esto sería una pequeña réplica, ¿vale? Bueno, más modesto y más pequeñito y en fin, pero bueno, ya estáis viendo todos jaulas de 60, todo bien separado. Ahora os explicaré en los vídeos cómo lo he separado. Bueno, ya veis que tenéis las separaciones opacos para que no se vean y en fin, súper contento, más contento que nunca, ¿vale? Así que yo por mí, yo ya estoy súper satisfecho. Ojalá que la guindita del pastel, la guinda, es que alguno de estos ejemplares pues nos salga competitivo con una canción que sorprenda, que motive y que nos guste, ¿vale? Primero a nosotros y luego por ende pues a nuestros amigos y a los jueces, ¿vale?
En principio, pues bueno, aquí están repasando. No parece que haya muchos machos este año. De momento yo no he visto muchos machos, otros años he visto más machos. Así que eso también me congratula porque he sacado, como siempre me pasa, he sacado más pájaros de los que debiera este año. Y para el sitio que tengo, y claro, para que no se amontonen, no haya mucha rivalidad y no chillen mucho porque se quieren poner uno por encima del otro y estas cosas que hay que llevar cuidado, pues la verdad que el número, la competencia hace mucho. Y en principio por ahí parece que los machos, el número de machos no es muy grande y esperemos que se quede así, ¿vale? Ahora veréis cómo he ido separando y tal. Y bueno, las claves del éxito en la cría, en mi caso, ¿vale? Aparte de lo que os he dicho de dónde buscar los pájaros, el cambio que tiene la adaptación, el periodo de adaptación, que es fundamental, ¿vale? Pues luego cuando nosotros, el manejo que le damos en nuestro aviario, ¿vale? O sea, hay que saber controlar todos los parámetros que tenemos en donde criamos los pájaros, ¿vale? De temperatura, luz, todas estas cosas son súper importantes. Y luego algún producto que se usa, ¿no? Yo he dicho que le he estado dando huevo duro. Este año he quitado un poco el brócoli, lo he cambiado más por el germinado. Le hemos puesto brócoli, pero le he puesto más germinado. El germinado ha sido a diario, ¿vale? Y los productos que también han funcionado junto con el germinado ha sido el Vita, que yo lo había usado esporádicamente, pero este año ya lo he usado a diario. Vita, y con el agua del Vita, que sabéis que se hace con agua, he aprovechado para ponerle calcicolina y fertibol, ¿vale? Muy importante esto porque a mí me ha funcionado de lujo. Ahora sí lo puedo decir, ¿vale? Con la boca bien abierta, que me ha funcionado de lujo. La calcicolina, que sabéis que suplanta un poco las carencias del calcio, sobre todo de cara para la segunda puesta o, ojo, para ponerlo después. También le he ido poniendo después de la cría, hasta hace poco, le he estado poniendo el mismo germinado con el mismo Vita para que la idea de recuperar la hembra reproductora lo antes posible. No ha sido de que han terminado de criar y ya no tienen que cebar y ya dejo de ponerles. No. Le hemos dado continuidad, ¿vale? Pues hasta hace poco, o sea, han estado hasta primeros de julio comiendo el mismo germinado a diario. Con lo que digo, con la calcicolina y con el fertibol, para que ellas se recuperaran, como si fueran a hacer ya una cría ya ahora mismo. Pues esa ha sido mi idea, ¿vale? Para recuperarla lo antes posible. Ahora ya sí, ahora hemos cortado con el germinado, hemos cortado con el Vita, y ahora ya se quedan con su fruta, su verdura y tal. Pero yo creo que esas semanas que le hemos dado como si fuéramos a criar otra vez con ellas, yo creo que eso les va a venir muy bien a la hora de que el año que viene pues puedan ser buenas reproductoras otra vez como este año y que no se resientan, ¿vale? Creo que eso es un punto clave. Yo otro año no lo he hecho, no lo he alargado tanto como este año. Este año sí que me he esmerado con ellas porque también creo un poco debido a que han funcionado tan bien, han criado tan bien, que me han dejado sorprendido de maravilla. No he tenido como otros años que había una hembra que tenía la barriga mojadita de la diarrea o de coli, de pollitos que se me morían en el nido, de pollitos que se morían a los 2 o 3 días. Yo la verdad que he tenido siempre mucha suerte en este aspecto. No he tenido un problema gordo, es decir, madre mía, que se mueren todos y tal, como le ha pasado a más de uno, ¿no? Y posiblemente alguna vez me pase a mí. Pero a mí eso no me ha pasado nunca. Sí que me han pasado de tener, pues, nidadas que tenés que tirarlas por en fin, porque las hembras no han estado sanas. Entonces, en ese aspecto, este año ha ido genial, ¿eh? Y claro, pues, tenía que compartir un poco, pues, cómo me había ido. Igual que si hubiera ido mal. Igual que si hubiera ido mal, que como digo, pues, algún año, pues, tendrá que pasarnos, ¿no? Porque todos los años, pues yo tengo este año varios amigos, pues que le ha pasado, pues lo han pasado mal criando porque no han criado bien los pájaros y ha habido mucho fallecimiento, ¿vale? Es que es muy normal que te entre un coli, una diarrea, una salmonela, este tipo de bacterias y de enfermedades que cuando entran, pues la verdad que lo pasa uno fatal. Y si lo tienes aislado en una o dos parejas no pasa nada, pero si se te ha corrido todo el aviario, el año es una catástrofe, ¿vale? Pues bueno, yo solo tengo que deciros que a mí me ha ido de lujo, ¿vale? Como digo, yo creo que es muy importante todo lo que se hace, muy importante. Y este año yo me he dado cuenta que si la hembra es tan sana y la has cuidado súper bien y llegan limpia y sana a la cría,
ellas crían solas, todas crían bien. Y yo me doy cuenta ahora que hembras que antes cebaban mal, que dejaban morir a los pollos, yo me he dado cuenta que eso normalmente casi el 100% va a ser por culpa de que la hembra no está bien por dentro. Algo tiene que tener para que ella, su instinto, no le haga de cebar bien los pollos o los caliente o los deje morir y todas estas cosas. Yo creo que todas estas alteraciones normalmente, el 99,9 viene porque hay un problema de salud, ¿vale? Que normalmente suele ser una bacteria o una enfermedad, o bueno, o a lo mejor en otros casos puede ser que también debido a una alta consanguinidad, ¿vale? También podría darse el caso de eso, ¿vale? Pero yo lo achaco más a las enfermedades. Ya con la experiencia que voy cogiendo, ya sabéis que ya, pues bueno, yo estoy empezando, llevo 15, 16 años y bueno, me queda mucho por aprender y así lo espero, porque esto es lo bonito también de esta afición, ¿no? De saber que todos los años se puede aprender más y nada, yo voy en ese aspecto, pues creo que vamos mejorando día a día y año tras año y cada vez pues intentando pues disfrutarlos más. Pues nada, ahora voy a poner los vídeos, voy a soltar ahí los vídeos que tengo ahí grabados, espero que os gusten los ejemplares. Muy importante dar ya la oficialidad del Club de Cantor Español, la Asociación de Cantor Español de Murcia, ¿vale? Aquí ya hemos sido registrados hace unos días, ¿vale? O sea que estoy súper contento, ya somos unos 14 socios y esperemos que poco a poco vayamos avanzando. Estamos ya con los trámites de la federación, con FOSBA, también para pertenecer en el memorial y la fecha del concurso y todo esto iremos adelantándolo. Así que bueno, si alguien quiere apoyar la sociedad, que me lo diga por privado, ahí saldrá mi número de teléfono o por correo electrónico y bueno, sois bienvenidos, ¿vale? Bueno, perdonadme que cosas del directo, ha venido mi padre, me va a echar un cable, como siempre en verano estamos siempre, los que tenemos pájaros estamos siempre, pues bueno, un poco esclavizados, ¿no? Lo que son las responsabilidades con los animales. Y bueno, en mi caso, pues me echa un cable mi padre hasta que él se va de vacaciones y luego, pues este año que también nos vamos a Irlanda, pues tendremos que buscar ya tengo ahí un par de amigos que a ver si me pueden echar un cable, aunque voy a dejar los pájaros súper bien preparados, limpios, cuestión de agua y tal, para que aguanten bastantes días sin ninguna atención. Hombre, siempre da gusto que venga alguien a echarle un ojo, ¿verdad? Pero bueno, es cosa son los gajes del oficio que hay que tener. Por eso, muchas veces, los amigos míos que llevan muchos años en esto, es que lo de la canaricultura está hecho para gente jubilada, pensionista y tal. Y qué razón tienen, la verdad, porque se lleva mucho tiempo, se lleva mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y por ejemplo, en mi caso, que bueno, yo tengo que viajar a Irlanda, como sabéis, mi mujer es de allí y tal, y pues bueno, siempre tengo que estar pidiendo favores y tal, pero bueno, de momento vamos salvando los años, verano, sobre todo los veranos, verano tras verano, o alguna Navidad, y mientras que se pueda haremos el esfuerzo, ¿vale? Pero es verdad que es costoso, cada vez cuesta más mantenerse en una afición como esta, que es tan bonita, pero que también al mismo tiempo pues se tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos, ¿de acuerdo? No sé por dónde me había quedado. Nada, lo dicho, hago un pequeño resumen y ya me vale para terminar, porque os voy a poner ahí más vídeos y tal. El vídeo se va a alargar mucho, vosotros ved lo que queráis y ya está. En mi canal, en mi forma de hacerlo y ya está. Yo no me considero youtuber, ni me considero nunca un youtuber, ni creo que lo seré en el futuro. Para eso hay que tener otro tipo de concepto de vida y de la vida y tal, y yo no voy a estar aquí yo de showman ni nada de esto. Yo saldré aquí delante del vídeo, de la cámara, decir un poco cómo va la cosa, algún producto nuevo, cuando vayamos a los concursos, alguna cosa así, pero que eso de los youtubers, que ya hay muchos ahí, que la gente se entretenga con ellos. Yo cuando tenga tiempo me entretendré. La verdad que llevo tiempo, si os digo sincero, estaba muy enganchado al YouTube, a ver mis suscripciones, los canales que yo sigo y tal, y de hace unos meses para acá dije fuera que hay otras cosas que hay que ver y no solo vídeos, y hay otras cosas, y en fin, cuando necesite alguna información pues me meto y busco información de esto, de lo otro, tal, directo al grano, alguna cosa que me haga específica, pero yo seguir el devenir de un youtuber, pues no, ya eso se ha cortado, porque no.
¿Por qué no? Porque si no te hace falta, ¿para qué va a haber un vídeo que no te hace falta de nada? Como digo, yo ya voy a demanda. Cuando necesite algo lo veo. Que me pierdo una carrera de los Sanfermines que están ahora o de un partido o lo del ciclismo. Pues me cojo, me pongo a ver resumen de la etapa 7 del Tour de Francia y lo veo a la carta. Ahora eso de, mira, ha subido un vídeo mira, otro ha subido otro vídeo ahora ¿para qué? Si tengo yo 1000 cosas más interesantes y más importantes que hacer, ¿entendéis? Entonces yo ahora mismo estoy en esa tesitura con el YouTube, estoy, por así decirlo, desintoxicándome, ¿vale? Nada, lo dicho, sí, esperaros, los productos para mí milagrosos. Ya sabéis que yo sigo con mi fruta y mi verdura, fruta de temporada, melón y sandía, todas las sobras del melón y la sandía. ¿Acaso me dejo más de un dedo antes de la cáscara, de lo que es la piel, para ponérselo a mis pajaricos porque se lo merecen? Y a mi familia también le digo, no repeléis, ¿vale? La calcicolina y el Fertibol, sin duda, producto estrella al agua del Vita, espectacular. El Vita, ya lo habéis visto cómo lo he preparado, toda la cría, junto con el germinado de calidad, que tampoco hay que complicarse la vida. La primera hora del germinado que pongamos a remojo, echarle unas gotitas de lejía de la salud, de lejía para alimenticia, para el de uso humano, o unas gotitas de que tenga acidificante. En la primera hora deja todas las toxinas y el agua se pone marrón, oscura, casi negra, se cambia esa agua antes de la hora, de que pase la hora, y ya le ponemos agua refresca otra vez y lo dejamos unas 6 horas de remojo. Ya está, no hay que hacer más nada, no hay que volverse loco. Quitas las 6 horas de remojo, deja el germinado en el colador donde lo dejes que se vaya secando con el agua, y por la mañana, por la tarde y por la noche un remojo de agua y lo pones en su colador que se vaya secando. Y ahora mismo en verano, en menos de 24 horas, germinación con toda su fuerza, con todo su brío y súper sana, ¿vale? Ese germinado junto con el Vita, con estos dos productos, un poquito de espirulina, ¿vale? Una gotita de aceite de oliva, que nos recomendó un suscriptor, una gotita de aceite de oliva. La pasta de cría ya sabéis que es fundamental. La pasta de cría algo retocada, ¿vale? Siempre os recomiendo retocarla con algunas cositas que habéis visto que también, ¿vale? Y eso, como he dicho anteriormente, eso no se acaba de poner cuando termino el último pollo de criar, no. A la hembra os recomendaría que la siguierais poniendo pues un mes más para recuperarlas como si fueran a criar ya, no esperarse luego a diciembre, enero, ahora me pongo con la preparación de las hembras, no, error, todo el año. Son las reinas de la casa. Si ellas funcionan solas o sacan los pollos solitos. No necesitan a los machos y no necesitan nada más que bien trabajadas, ¿vale? Pues eso ha sido un poco estar muy encima, disfrutarlo, eso ha sido un poco las claves del éxito de la cría de este año en mi aviario. Cada uno tiene su aviario y tiene sus pájaros, ¿vale? Y nada más, no doy más vueltas, súper contento con el tema de la sociedad, ¿ves? Asociación de Canaricultores de Cantor Español de Murcia, ACEM, ¿vale? ACCEM, ¿vale? Que estáis todos invitados al concurso que será en enero, ya pondremos las fechas, ponemos el cartel y por supuesto también el que quiere hacerse socio, ¿vale? No perdáis la oportunidad. Primer club de cantor español aquí en la región de Murcia. Hay 3 de floreado, uno de timbrado original o clásico, creo que será, el timbrado el clásico, el original. Y ahora faltaba pues el de cantor. Oye, aquí en Murcia pues tenemos que sacar pecho de que dentro de nuestra comunidad autónoma pues somos muchos y nos gusta mucho la canaricultura, ¿vale? Así que nada, sumando y como siempre y a disfrutar. Que paséis muy buen verano. Ya os digo que el tema del canal y de los vídeos ya sabéis cómo soy, lo veo a mi manera. El que quiera seguir suscrito, que siga suscrito, el que quiera suscribir, que se suscriba. Yo ya me voy de vacaciones y ya no venimos hasta septiembre, pero bueno, por aquí tengo que venir, claro. No vamos a dejar los animales sin atender, ¿eh? Venga, pues nada, lo dicho, un fuerte abrazo, ponedme vuestros comentarios, decidme cómo ha ido, lo que queráis, ¿vale? Venga, un saludo y a pasarlo bien. Un fuerte abrazo a todos. Buen verano. Aquí veis, ya hemos desinfectado todo. Y aquí están nuestras hembras, que son las reinas de la casa. Y cuando digo las reinas,
las reinas son. Y hay que cuidarlas como tal. Los más importantes, los pájaros más importantes, a mi parecer, que tenemos en los aviarios son las hembras, las madres, las hembras reproductoras. ¿De acuerdo? Hay aquí una que ha puesto un huevo. ¿Vale? Aquí está el huevo. A ver si lo puedo coger. Que se caiga la bandeja. Está vaciado. Lo que tenemos que cambiar el papel. ¿Vale? Porque ya sabéis que el huevo en verano con la calor, malamente. Bueno, aquí veis, están muy bien, tranquilicas, sin ruidos de machos. Los machos están en el otro patio, ahora os enseñaré. Los machos hay que sacarlos totalmente para que no molesten a las hembras reproductoras y para que no molesten a los noveles, ¿vale? Porque los machos siguen en el celo también y siguen cantando y están algunos tanto ya fuertes, ¿vale? Pues aquí están algunas despeluchadas, algunas se han quitado plumas, lo normal, ¿no? De que aguantan algunas el celo, pues entre ellas pues algunas plumas se quitan y bueno. Lo bueno, que le estamos poniendo de todo, ¿vale? Pues seguimos poniendo el bizcocho con el alimento que le solía poner cuando estaban criando, ¿vale? Con algo de proteína, con alguna semilla más, ¿vale? Y bueno, la mezcla, como veis, la mezcla que lleva de todo, la mixtura, ¿vale? Y el pienso, aparte de eso, pues le ponemos la fruta y la verdura que le ponemos diaria, ¿vale? Ahora le doy un corte y veis lo que le vamos a poner hoy. ¿De acuerdo? Aquí están las brunas. Este año son preciosas. Son brunas y las blancas, que han criado de lujo. La verdad que se merecen un premio. Y el premio es eso, tenerlas lo más limpio, lo más tranquilitas posible y con la mejor comida del mundo y con todo el cariño del mundo, porque se han portado, vamos, si lo hubiera pedido yo en deseo no lo hubiera conseguido como lo bien que se han portado. O sea, todas las hembras que estáis viendo, todas, todas, es el primer año que me ocurre, todas han criado de lujo, ¿vale? Revisando nidos, pero nada más, pero las demás han criado bien, han limpiado el nido, han cebado de lujo y así que aquí están. En la gran mayoría, pues bueno, ahora mismo cuando hacemos ya la selección después de la cría y tal, pues ahora mismo lo tendría difícil para quitarme a una de estas hembras que os estoy enseñando, de las hembras reproductoras, porque han criado todas de lujo, ¿vale? Otros años sí que esta deja morir tal, o esta ha estado medio enferma, la barriguita no estaba bien, todo lo otro. Pero es que ninguna, este año ninguna, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a ver los machos. Los machos, ¿vale? Aquí llevan los machos desde que han ido terminando la cría, los he traído aquí individualmente, uno por uno, y pues los tengo así en penumbra porque cantan mucho, ¿vale? Les quito a mediodía, les quito el trapo, los reviso, los limpiamos, ¿vale? Ahí está el Fermín. ¿Vale? Unos se esconden, como el 64. Aquí está el Terminator. ¿Vale? Aquí tenemos al 69 y al Bruno Plata. ¿Vale? Ahí está el 69, ahí está el Bruno Plata. Y bueno, este Bruno Plata no, este es blanco portador de Bruno. ¿Vale? Y aquí tenemos otros dos más. Será el 57 y el 3, el Rangeliano Junior al cuadrado, ¿vale? Aquí tenemos otro de los portadores de Bruno gris, ¿vale? Y este es el de Paco Camps, que también es portador de Bruno, amarillo entero, ¿vale? Esos son 3 portadores de Bruno y los demás cantores. Pues aquí están, conforme han ido terminando la cría, aquí, tranquilico, en su jaula de canto, ¿vale? Y nada, aquí separados de las hembras, que no las molesten, que no les sigan manteniendo el celo, porque sabéis que, bueno, pues siguen poniendo huevos, aunque sean de celo, y eso les desgasta a las hembras. Pues aquí, hombre, les influye menos para que el celo se les vaya quitando a las hembras. Es lo mejor que hay. Y luego, aparte, pues que influencien lo menos posible a los machos noveles que están repasando y deberían de sacar su propia canción. Tanto en el floreado como en el cantón.
Se busca que los pájaros noveles machos, los nuevos, saquen su propia canción y que no sigan a los padres. Eso se hace en el timbrado. Eso, los del timbrado sí que van buscando pájaros de copia, pájaros que copien a los grandes reproductores que se supone que han seleccionado por su canto, o los maestros que tienen ellos, ¿vale? Es otro tipo de cría. Nosotros es al revés. Cuanto más libre, más libertad tenga el pájaro para elegir su canción, dentro de las cualidades de siringe y de cualidades que tenga, Canora, pues cuanto más libertad tenga, menos influencia tenga, pues encontrará sus canciones pues, más originales, ¿vale? Es lo que se trata. Aquí es donde van a estar los machos, ¿vale? Todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y nada, los machos no me preocupo mucho por ellos, agua limpia, fresca siempre, la mezcla, y de vez en cuando pues si les pongo un trocico de manzana, sandía o melón, ¿vale? Que es la fruta que uso normalmente ahora en verano. Se la ponemos y ya está, limpieza y nada más. Lo importante son las hembras reproductoras, ya lo he dicho, las reinas de la casa, ¿vale? Venga.